Hola, bendiciones Iglesia. Estamos aquí nuevamente trayendo una nueva enseñanza que esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. El tema de esta semana en el cual se va a trabajar es el conociendo la voluntad de Dios, y lo iremos desarrollando durante toda la semana estos textos bíblicos. El texto bíblico de hoy, el que vamos a trabajar, es en el libro de Romanos, capítulo 12, a partir del versículo 1 y el versículo 2, y algunos textos más iremos leyendo. Pero quiero hacer para entender un poco el contexto. En el libro de Romanos, Pablo, que es el escritor del libro de Romanos, ha mostrado la situación del hombre, de la vida del hombre como todo cristiano, los pasos que ha tenido. Entonces él ha mostrado de que nos encontrábamos condenados. Sí, esto está en los primeros versículos de la Biblia, pero a partir de todo lo que es hasta el 10, empieza a mostrar unas palabras importantes. Yo ya lo estuve explicando la vez pasada, y es que las palabras que estábamos condenados, después fuimos justificados por medio de Jesucristo, Romanos 5:12, Romanos 5:17, pero también hemos sido santificados por Cristo, porque posicionalmente el Señor nos había puesto en una posición, y después nos enseña también de que hemos sido glorificados. Después de que empieza a mostrar el proceso, empieza el apóstol Pablo a mostrar de que nosotros, al ser hijos de Dios, como gentiles que éramos anteriormente, ahora estando en Cristo, ¿sí?, no teníamos que alardearnos de eso, sino en el versículo 11, en el capítulo 11 está mostrando de que Dios no perdonó ni siquiera a los mismos judíos, sino que quitó de ese árbol, como el árbol de olivo, y hace representación de que quitó esas ramas y nos injertó a nosotros en ese árbol, para mostrarnos una enseñanza. Y después empieza en el capítulo 12 mostrándonos una enseñanza de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice de que nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser. Hoy en día tenemos que empezar a vivir nuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? El hombre considera de vivir la voluntad, ¿sí? El significado de la palabra voluntad, bueno entenderlo, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y como nosotros hoy estamos tocando el tema de para conocer la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cuál es la voluntad? Pues Dios quiere que nosotros seamos sus hijos y que empecemos a vivir una vida recta, y entonces quiere que empecemos a entregar nuestro cuerpo, que es esta vieja naturaleza de este hombre. Por eso dice que nos tenemos que presentar nuestro ser como un sacrificio vivo. Dios no estaba esperando como los judíos, que esperaba que le trajeran unas ofrendas, y ellos lo que llevaban era un sacrificio de unos animales. No, hoy en día nosotros somos esas ofrendas, por lo tanto Él espera que nosotros nos presentemos nuestro ser, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, que sea un cuerpo para ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo estaba leyendo en la versión, ahora voy a continuar en la nueva, en la Reina Valera, y dice la palabra en el 12:1-2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la palabra nos enseña de que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces lo primero que tenemos que renovar es renovar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pero nos dice, ¿para qué? ¿Para qué quiere que nosotros? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Lamentablemente hoy en día el hombre no comprender la voluntad de Dios resulta creyendo en su mente que está haciendo la voluntad de Dios, y no es así. Y déjame decirte una cosa,
Como hijos de Dios tenemos que entender esto. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, terminamos haciendo la voluntad de Satanás. Lo mismo que le pasó a Adán. Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, resultó haciendo la voluntad de Satanás. ¿Y en qué se convirtió? En esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque tú eres esclavo de quien obedeces. Adán, al empezar a hacer la voluntad, no de Dios, porque Dios le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no comerás, y justamente lo que hizo fue comer de ese fruto. Por lo tanto, resultó haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Y es bueno que lo entendamos. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos enseñe. Por lo tanto, es necesario empezar a renovar nuestra mente. Es aquí donde empieza todo, la primera batalla del cristiano, ¿sí? De esa primera guerra que nosotros llevamos en una área espiritual. La primera guerra, la primera batalla que tenemos que librar y ganar es aquí en la mente, porque nuestra mente es una mente que ya está corrompida. Sí, solamente falta ver con todo lo que nos envían y nos están bombardeando vía por la televisión, por el internet, por una cantidad de cosas. Nuestra mente ya viene corrompida y nuestra naturaleza pecaminosa hace actuar de que tengamos ya una mente así. Venimos con una naturaleza. Y estamos también, aparte, no solamente por la naturaleza que venimos de donde provenimos, de parte de Adán, ya traemos esa naturaleza, sino que tenemos que entender que estamos viviendo en un ambiente que está siendo gobernado por Satanás, está siendo gobernado por el maligno. Por lo tanto, la mayoría de las personas no están haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Si este mundo estuviera haciendo la voluntad de Dios, sería perfecto, sería maravilloso, pero resulta que cada día el hombre, y esto es por medio del gobierno que tiene Satanás en el mundo, el hombre ha ido sacando a Dios de todas partes. Lo ha ido sacando de sus escuelas, lo ha ido sacando de todas partes, ya es imposible, ¿sí? Y vemos ahora cómo el hombre ya en su mente ya se ha ido deteriorando. Por lo tanto, el escritor Pablo nos invita a que nosotros hagamos una renovación de nuestra mente. Pero ¿por qué es importante nuestra mente? Porque es lo que tú estás alimentando. ¿Qué es lo que tú estás alimentando? Si tú estás alimentando y lo primero que estás recibiendo y en tu mente lo que estás recibiendo, pues de eso estás hecho. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de lo que tú estás recibiendo, de lo que has estado recibiendo durante todo el tiempo, eso es lo que vas a dar. Por lo tanto, Dios quiere que renovemos nuestra mente y es bueno que le pidamos a Dios que renovemos nuestra mente. Es una manera de pedir, Señor, ayúdame a tener la mente de Cristo. Lo dice la palabra nos dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo y es importante que en nuestras oraciones siempre le estemos diciendo, Señor, yo quiero pensar como tú pensarías. Yo quiero actuar de la manera como tú actuarías. En cualquier decisión que tengas que tomar, que siempre sea pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, ¿vale? Por lo tanto, dice que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta. Pero también hay algo precioso. Y todo el libro del capítulo 12 nos está enseñando da muchas recomendaciones, ¿no? Y él dice, digo pues por la gracia que me es dada, ¿sí? La cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí empieza, a partir de aquí, empieza a hablar de que no hay un cuerpo. A partir del contexto es que empieza a hablar también de un cuerpo, de que todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿sí? Y que todos los cuerpos, pues, que tenemos una función, que somos uno solo, ¿vale? Entonces empieza a hablar porque en el corazón de Dios es que seamos uno solo y que vivamos unidos, que estemos unidos. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto,
es bueno que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que seamos uno solo en Cristo. Verdaderamente es importante que lo podamos comprender, pero déjame decirle, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, lamentablemente, te lo tengo que decir, no te encuentras dentro del cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Jesucristo solamente están esas personas que están haciendo la voluntad de Dios. Todos los que están ahí dentro del cuerpo de Cristo es los que están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo quiero invitarte hoy a que le oremos al Señor y que constantemente en las oraciones tú le estés diciendo a Dios: Señor, yo quiero empezar a hacer la voluntad. Y bueno, y es bueno entender entonces dice que empieza a mostrar en el libro, en el contexto vuelve a decir de que hay unas personas que hacen una función diferente en el cuerpo. Pues hay unos que tienen mano, pues hacen una función diferente, otros que son la vista, pues tienen una función diferente, el olfato, la boca. Pero aquí habla de que en el 8, en el 7 dice: si el servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; y el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Por lo tanto, cada uno somos parte de un solo cuerpo, pero cada uno tiene una función diferente, ¿vale? Y me encanta porque empieza a hablar, dice: el amor que no sea fingido. Verdaderamente Dios, y todo el versículo que por falta de tiempo no te lo puedo leer, pero quiero que lo leas en casa y que te lo termines de desarrollar todo el capítulo 12. Vas a ver las recomendaciones de Pablo, la que hace para que tú puedas empezar a recibirla, porque va a ser de mucha bendición y nos va a mostrar qué es lo que hay en el corazón de Dios para que nosotros empecemos a vivir. Por lo tanto, empieza diciendo: el amor que no sea fingido. Dice: aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En los que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y los invito a que lo sigan leyendo en sus casas, porque va a ser de mucha bendición y de mucha edificación. Y vamos a poder comprender cuál es la voluntad perfecta. La voluntad de Dios es que seamos uno solo en Cristo. Es la misma oración que utilizó el mismo Señor Jesucristo en Juan 17, cuando le oraba al Padre, que Él quería que fuera uno, que nosotros fuéramos uno con Él, así como Jesucristo es uno con el Padre, que nosotros también fuéramos uno. Y en el mismo texto que hemos leído anteriormente vemos que la palabra nos quiere enseñar de que seamos uno solo. Por lo tanto, también quiero que busquen ustedes en su Biblia, ¿sí? Efesios 5:17, y Efesios 5:17 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces la palabra nos enseña: no seamos necios, entendamos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Así que espero que esta palabra sea de muchísima bendición y que la puedan compartir en sus casas y con las demás personas. Dios los bendiga y hasta la próxima. Adiós.